Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión de Educación en Tiempos de Crisis. Hoy voy a tener una interesante conversación sobre un tema que ha sido bastante considerado en el último tiempo, que sabemos que es muy importante, pero que siempre nos viene bien abordar nuevamente y tener nuevas estrategias, considerando que además temas como el cuidado, el autocuidado docente y el cuidado de nuestros estudiantes es una temática transversal, probablemente es algo que hacemos en toda nuestra práctica pedagógica, pero que hoy día cobra un carácter fundamental en este tiempo tan especial en el que estamos educando. Mi nombre es Jimena Ojeda y hoy día facilitaré este espacio donde compartiré con dos grandes invitados a quienes les agradezco el tiempo y la disposición para compartir parte de lo que ustedes saben con nosotros. Entonces doy la bienvenida a Lía Leal. Lía es psicóloga, coach educativo, magíster en pedagogía universitaria y dentro de su experiencia como psicóloga ha estado en distintos ámbitos de la educación interviniendo, desde la gestión educativa, orientación vocacional, acompañamiento docente y talento de estudiantes. Entonces tiene una mirada bien amplia de lo que implica estar involucrados en una comunidad educativa. Así es que bienvenida, Lía, gracias por el tiempo. Espero que sea un buen espacio para ti también. Sí, gracias a ti también, Jimena. Muy agradecida de poder estar colaborando en este espacio, esta iniciativa que has iniciado. Me parece genial. Es muy importante hablar de estos temas. Me pasó que cuando preparé un poco los temas, ordené mis ideas, también me sirvió para hacer mi propio checklist de cómo estoy viviendo esta cuarentena y cómo está mi propia salud mental. Así que se agradece en ese sentido también darme ese espacio. Muchas gracias, Lía. Bueno, la idea es que todos nos sintamos invitados al menos a mirar y ver qué podemos hacer también en este tiempo. Y nos acompaña también hoy Miguel Arias, quien es psicólogo y es presidente de la Fundación Ser Digital. Por lo tanto, él tiene un conocimiento ya sobre este tema que a nosotros, los profesores comunes y corrientes que hacíamos aulas presenciales, él ya está un poco más aventajado, ha estado investigando sobre tecnología educativa, es doctorando además en psicología y educación. Así dicen, así Así que sí, dicen, ¿no? Y le era echamos eso. muy buena energía para que así sigamos, porque necesitamos mayor conocimiento de la academia, además, en estos temas. Y, dentro de otras cosas, además, autor del libro como denominado La Radiografía del Chile Digital 1, entre muchas otras cosas. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por tu tiempo y espero que sea una buena instancia para ti también. Gracias por la invitación. Hola a todos, que nos vaya bien. Y bueno, estos espacios son importantes hoy día, pues está un poco complicado el contexto para todos. O sea, a nivel global, esto de la crisis sanitaria y el coronavirus nos lleva a una dimensión distinta. Así que sí, pues sí que se agradece. Los temas, como tú señalabas, que yo vengo un poco, son esos, pero de verdad hoy día estamos girando porque es eso y la salud mental, como tú lo señalabas. Es eso hoy día la clase online, pero el bienestar. Entonces, muy para mí significativo como psicólogo, como volver al origen. Hay un tema ahí como que incluso la psicología en general, tengo la impresión, que está reconectando con su origen el tema de la salud, digo, el bienestar, acompañar. Así que te agradezco por la invitación. Bueno, gracias. Y bueno, este es un espacio donde básicamente por el formato que no es presencial y no nos podemos ver, es una conversación más dirigida. Yo voy proponiendo ciertos temas, pero de todas maneras ustedes siéntanse libres de contrapreguntar, agregar algún detalle. La idea es que sea espontáneo, que podamos compartir lo que nos nazca y que fluya. Así es que comencemos. Bueno, lo que nos convoca es pensar que los docentes tenemos un rol relevante en la sociedad y de eso no hay duda. Además, es uno de los trabajos más estresantes. Se ha estudiado mucho al respecto antes de este contexto, ¿no? La alta carga horaria, las demandas administrativas, el vínculo con las familias y una Sí. serie de actividades que hacen que probablemente desde antes que esto ocurra, desde que ocurra la pandemia, mucho de nuestro trabajo de la escuela, de la universidad, iba hacia la casa, y ahora tenemos la escuela de lleno en la casa. Y en este escenario, bueno, tenemos ese primer desafío con el que ya estamos lidiando, pero hay un desafío que parece ser prioritario, antes del contenido y antes Mm. del currículum. Como además tú bien decías, Miguel, es como el origen y la base de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, en este contexto emerge el tema de la contención emocional. ¿Sí? Emerge esta necesidad
de, en este escenario, educar conteniendo emocionalmente a nuestros estudiantes. ¿Qué significa contener emocionalmente y cómo podemos hacerlo de una manera en que sea aplicable y sostenible en el tiempo? Me pasa que en este contexto, por supuesto, van a haber docentes y estudiantes que están teniendo la posibilidad de tener una clase virtual, y para ellos es posible hacer ciertas cosas. Me preocupa sin duda la gran cantidad de estudiantes que hoy día, por la brecha digital que tenemos en nuestra región, a nivel país también, hay muchos que no están teniendo la posibilidad de tener ese contacto al menos una vez a la semana con su profesor. Pero bien, para aquellos que sí, ese profesor que tiene la posibilidad de tener ese encuentro semanal, me parece que es muy necesario instalar la reflexión primero, de que estamos frente a una crisis sanitaria y que como toda crisis va a provocar en nosotros, en todos, en los estudiantes, en los profesores, en las familias de esos estudiantes, la necesidad de ir haciendo ajustes, tanto en lo emocional como en lo conductual. Y desde ahí entonces es normal que algunos días estemos más irritables, más cansados, que podamos estar a veces un poco deprimidos, y que en ese sentido que el profesor también pueda brindar un espacio de conversación, qué está pasando con ellos, cómo están viviendo esta pandemia, qué temores, qué inquietudes les vienen cuando piensan en ello, en el futuro. Eh, yo creo que es importante hablar estos temas, por supuesto sin transmitir miedo, y entonces ahí la escucha activa del profesor es tremendamente importante, el poder atender a las emociones de sus educandos. Y desde ahí, bueno, también me surgen otras cosas en relación a lo que tú misma decías respecto al currículum. También hay que pensar que hay que flexibilizar, hay que ajustar las expectativas, ¿cierto? No podemos, bueno, Miguel en eso, yo creo que es mucho más experto que yo en decir que la educación virtual no puede ser igual que la educación presencial. Entonces, desde ahí no podemos pretender pasar todos los contenidos, tenemos que hacer ajustes, como decía, tenemos que buscar otras metodologías, aprovechar las tecnologías, a quienes tengan los recursos para ello, por supuesto, porque tampoco podemos generar un estrés adicional en los estudiantes a partir de una excesiva demanda, y que nos devuelve a nosotros también, a los profes. Si manda muchas tareas, la devuelta siempre es, Claro. tengo que corregir muchas cosas. Entonces, en ese ¿Y cuándo sentido, está la yo creo nota? que, ¿Y cuándo corrige? Sí, exacto, exacto. sí, pues. Yo creo que ese es un llamado a la calma. Esta es una tremenda oportunidad para aquietarnos, repensar las cosas, repensar las prioridades. Eso es lo que primero me surge. Gracias, Lía. Miguel, ¿cómo ves tú esto de la contención emocional hoy? Como algo fundamental, pero también es un tema complejo en el sentido corresponde, no corresponde, sabemos hacerlo, le cargamos todo al profe. ¿Por qué el profe tiene que hacer la contención emocional? O sea, o primero mejor no le hacemos la contención emocional al profe. Son como muchos temas en realidad. O sea, en el fondo lo que yo quiero plantear un poquito con estas preguntas es que con la crisis emergen las crisis. Y el tema de la desigualdad en Chile es un tema que estaba, y acá revienta. Entonces se nos hace mucho más evidente el tema de, por ejemplo, la brecha digital. Enlace, por ejemplo, está muy orgulloso porque tenía todo Chile conectado, todos los colegios conectados, pero no tiene los alumnos conectados. Entonces tenemos un modelo tecnológico centrado en las cosas, centrado en las antenas y centrado en el equipamiento, no en el ser humano. Ese es un modelo que ya está estudiado, tiene nombre, la Unión Europea ya lo tiene categorizado. ¿Para qué voy a entrar en eso? Donde yo quiero ir es que justamente hoy día se hace evidente el otro lado, lo humano. Entonces, la reflexión que yo hago, tengo una visión ática, pero primero la reflexión. El profe es el que debe hacer, y es una pregunta que hago. Y lo primero que creo que me surge dentro de la psicología educacional, la salud y este contexto, es el rol del educador, como tú señalabas. Porque si mi rol como educador es que al cabrón le vaya bien el CIMSE, no me pidáis salud mental, po. Si mi rol como educador es que le vaya bien a la PSU,
no me hable, por favor, hábleme de entrenamiento, hábleme de, no sé, de formato, de una estrategia metodológica y cierto conocer que aplica una evaluación. Pero en Chile, como en otros lugares, y me callan porque yo me emociono, para mí la educación es como, por eso llego a la fiesta y hablo de educación y la gente huye. No te Entonces, preocupes, aquí estamos en onda. muy bien, muy bien. Ustedes me van parando. Pero ahí está el tema. Entonces, si ese rol docente, la educación es original como la educación normalista, la educación humana, sí, pues, es rol docente. Si mi rol como docente tiene que ver con lo humano y lo social, sí, pues, si soy vigotskiano, sí, pues va a tener que ver sin duda con el contención emocional. Pero si mi rol formativo tiene que ver cómo es la realidad, que es SIMS, PSU, en el fondo un poco lo que vivimos acá es esquizofrenia en la educación. Se nos pide que seamos afectivos, cariñosos, rincones múltiples, creativos, etcétera, y nos evalúan por SIMS y PSU. Esa esquizofrenia enferma. Y hoy día se hace evidente en un contexto como este. Entonces, no estoy diciendo nada nuevo, esto es como hablar un café más con los amigos en educación. ¿Qué hacemos en este contexto? Definir el rol del educador. Y para mí, el rol del educador es la primera línea. Primero está la salud, van a estar la primera línea de salud, que ahora está. Y se quema la salud y vemos como los profesionales de salud están quemados. Eso se llama burnout. Y también se enferman, le da el virus. La segunda línea que ya tenemos que estar preparando, que nadie está preparando y nadie lo mira, es la educación. Y el rol de la educación hoy día es social. Es una contención súper importante, y ahí me callo un poquito para después seguir la técnica o algo así, pero es un rol. Y si el rol de la educación es humano, sí, pues vamos a tener que trabajar con los profes la contención emocional, de ahí vemos cómo, y ello un efecto cascada con sus estudiantes. Y ojo, los directivos autoritarios se correlacionan con mayor bullying, mayor estrés, mayor ansiedad. Entonces, toda una dinámica muy interesante, porque la pregunta es, ¿los equipos directivos en Chile son más bien autoritarios o son buena onda, contienen afectivamente? Y ahí lo dejo y sigamos conversando y un poco ahí Sí, nos vamos a entretener porque es necesario avanzar. sí, sí, gracias Miguel. La verdad es que estas dinámicas son sistémicas, ¿no? Funcionamos dentro de organizaciones, por lo tanto hay ciertas dinámicas culturales, organizacionales que están instaladas y que funcionan de arriba hacia abajo. Sin embargo, a mí me da la sensación de que existe un gran número de profesores que abrazan este rol de contención y a veces me preocupa el tema de los límites, ¿no? Profesores con mucho corazón educando que en este tiempo se han puesto ni siquiera la camiseta por la institución. Yo creo que aquí lo que mueve a un profesor apasionado son finalmente los estudiantes y puede olvidarse por un momento de esos directivos, de esa organización súper jerárquica. Entonces, ¿qué le recomendarían ustedes a los profesores que en este momento, por vocación, por rol y por definición, están diciendo, bueno, yo quiero ser parte de esta primera línea en educación, sé que mis estudiantes están viviendo violencia en casa, sé que el momento en que se conectan a la clase es la ventanita de esperanza que tienen, sé que soy el vínculo débil que tienen y con el que pueden encontrar un mundo distinto al mundo de la agresión, al mundo de la pobreza, al mundo de donde viven, por ejemplo, aquí en la Araucanía casi el 80% de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué recomendarían ustedes para estos profes que ya dijeron que sí, que lo quieren hacer, que lo están haciendo? ¿Qué consideraciones y cuidados deberían tener? Lía, ¿qué opinas tú? Yo pienso que el autocuidado acá es la palabra clave. Hay que preocuparse primero por el propio estado emocional para poder ayudar a otros. Y claramente, si tenemos un profesor que está haciendo teletrabajo, que lo que hacía habitualmente ahora lo tiene que hacer en la casa y se le suman las tareas del hogar, necesita en ese sentido mucho apoyo para poder sobrellevar todas esas demandas. Ahí es súper importante que este profesor tenga redes de apoyo, que pueda trabajar sus emociones, desde reconocerlas, gestionarlas, algo que claramente es entrenable. Entonces necesita ese apoyo para poder desde ahí ayudar a otros. Me viene a la mente este aviso de emergencia que ponen en los aviones, que en caso de cualquier emergencia, lo primero que hay que hacer es ponerse uno la mascarilla, ¿cierto? Antes de ayudar al otro. Esa metáfora me lleva a pensar que es fundamental que este profesor esté bien para poder brindar bienestar a otros. Y desde ahí entonces
si él está bien, si él está en calma, si él está en conexión con sus emociones, va a poder hablar de estas emociones con sus estudiantes, va a poder ser un modelo también para aprender a que ellos también gestionen sus emociones. Sí, Entonces, para el profesor... principalmente, disculpa, Lía, principalmente porque además los jóvenes niños y jóvenes funcionan mucho en la etapa de la imitación y del modelamiento, entonces finalmente aunque no verbalicemos tal cual lo que está pasando, nos están observando todo el tiempo y están aprendiendo modelos de conducta, y a veces somos el modelo de conducta tan distinto a la familia, entonces por eso es tan importante lo que hacemos. Sí. Muchas gracias. Miguel, ¿cómo Eh, hacemos para contener, pero teniendo límites, teniendo márgenes? ¿Hasta dónde sí, deberíamos llegar? sí, sí. A ver, algunas cuestiones como técnica en general, lo que dice la colega, yo creo que de ahí partimos. O sea, primero el autocuidado, va a estar bien. De ahí entonces esperamos que los profesores tengan espacio en su equipo de convivencia. Recuerden que la convivencia escolar, voy a hacer solo un paréntesis a nivel estructural. A nivel de los colegios está como el tema académico y está la convivencia escolar. Y lo que recomendamos técnicamente, aquí me hago cargo, es que todos los colegios hoy día fortalezcan los equipos de convivencia escolar. Al menos no reduzcan los equipos, porque ahí va a estar el fuerte, de verdad. Entonces, lo curricular va a venir luego, pero hoy día vamos a poner el foco en el tema de convivencia. Si un profe también está afectado, tiene que conectarse con su equipo de convivencia, porque de repente la imagen es que convivencia es para los estudiantes nomás. Y no, es para todos. Entonces, el profe tiene que estar bien. Yo parto de esa base, comparto, está perfecto, ese es como el inicio. Y lo segundo, creo que sirve como punto relevante, tiene que ver con identificar si es una prevención de un caso, trabajar preventivamente un caso o ya está el caso. Eso es clave. Yo lo he aprendido con los protocolos de ciberbullying, grooming y sexting, que siempre en los colegios cuesta entender la prevención, el plan de gestión, para prevenir y ya una vez que ocurre el caso. Entonces, un poco la imagen, el 80% de los estudiantes van a estar navegando en esta ansiedad y un 20% más o menos van a estar más bien ansiosos. Entonces el profe ya puede, lo que le vamos a recomendar es no llevar ningún caso, porque esa es la antigua, es como involucrar lo que hoy día nos ha servido mucho y también descomprima a los equipos, a los profesores, gestión de casos. Es decir, una vez que identifico ese 20%, yo como profesor gestiono el caso. Y eso tiene como 4 pasos. Lo identifico, lo cual lleva un trabajo porque diagnostiqué, escuché algo. Segundo, derivo, y ahí es importante tener una red de apoyo, con lo que decía la colega, ¿cierto? Y hoy día también es digital, entonces a lo mejor si hay algún tema digital, pues nos mandan y damos unos cupos en ser digital. Y si es un tema más, no sé, socioafectivo, a lo mejor la colega tiene cupo y digitalmente los va a atender, y la red hoy día ojalá que trabaje y apoye a los colegios y a los educadores en ese sentido. El tercer punto sería seguimiento, ¿cierto? De ver cómo va el caso después de derivar y ojalá concluir en algún minuto. O sea, no sirvió para nada la derivación, sí, fue buena, el caso se mantiene para el próximo año. Y lo último que hemos aprendido, siempre todos esos reportes con código, de forma anónima. La psicología nos enseñan en la universidad a hacer los informes con nombre y apellido y el motivo de consulta, y eso hoy día no sirve. La realidad, lo concreto es otro. Y si tú pones, por ejemplo, un niño que tiene ansiedad, oculta su nombre con un código, y eso no evita también lo que se llama la victimización secundaria, hacer público el caso. No es necesario, en el fondo, que la carpeta esté encima y que todo el mundo lo maneje. Desde ahí, la gestión del caso con los profes es súper cercana. Entonces, si tiene red, si tiene apoyo, si se puede trabajar como chiste, yo digo, el profe debería tener acceso a psicoterapia, masaje, red de apoyo, pero algún día llegaremos a esta imagen de una sociedad de control distinta, o sea, queremos de este Orwell y llegaremos más a una sociedad de calidad de vida. El profe en eso es clave y que se cuide y que se apoye en sus equipos de trabajo. Gracias, Miguel, y sabes que eso me hace pensar en que, bueno, tú mencionas el tema de la escuela, que ya ahí tenemos cubierta gran parte de nuestros estudiantes, pero pienso además en el rol que las universidades cumplen, porque las universidades no tienen equipos de convivencia. Entonces, los docentes quedamos un poco más solos y autónomos, ¿no? En esta dinámica de, bueno, esta es la universidad, esta es la academia, entonces ahora usted haga su trabajo. Y también tengo esa observación y ese llamado además para las universidades, que veo que están atendiendo fuertemente a los estudiantes y se abren muchos canales de comunicación, de acompañamiento,
pero echo de menos eso para los profesores, porque la estructura que contemplan nos deja un poco más autónomos y esa autonomía puede estar al borde de el estar más solo. Si eres un profesor part-time, estás más alejado y no conoces al grupo. Entonces creo que también ahí aprovecho de hacer un llamado a las universidades de considerar que si bien las lógicas de funcionamiento son distintas en términos humanos, los docentes universitarios también estamos conteniendo y necesitamos una red interna, ¿no? Porque a veces podemos gestionar nuestras propias redes y tratar de solucionarlo por ahí, pero es ir también repensando las organizaciones. Así que muchas gracias por esa diferencia porque me ayuda a dar este mensaje. Y bueno, queda claro que en esto es importante que nosotros podamos cuidarnos para cuidar a otros. No existe de otra manera y no se puede hacer. Ahora, en un contexto donde el trabajo está siendo parte de nuestra vida diaria, de la cotidianeidad, y pienso, por ejemplo, en profesoras que tienen hijos, que además están sola criando, y además educan, y tienen gran carga horaria. Por ejemplo, pienso en esos casos. ¿Qué prácticas concretas o aplicables se podían ir integrando, dado que además el tema del autocuidado me parece que tiene el desafío de ser más permanente en el tiempo, que decir, bueno, desde ahora empiezo y me va a durar 3 días y después no sigo? ¿Qué prácticas concretas ustedes podrían sugerir para los profesores en una primera instancia, y después les invito a conversar sobre qué podríamos quizás transmitir a los estudiantes? ¿Qué prácticas sencillas, concretas, cuál podría ser nuestro checklist básico? Lía. Bueno, lo primero, hay que ajustar las rutinas, los horarios, tenemos que repensarlos para organizar la casa y en eso sumar a la familia para que los hijos estén apoyando eso. Entonces hay que redefinir roles. Si antes había una señora que venía una vez a la semana a ayudar en las cosas del aseo y ahora ya no es posible, entre todos tienen que cada uno asumir una responsabilidad. Las rutinas son esenciales porque nuestro cerebro, frente a esta situación de incertidumbre, necesita mantener ciertos grados de certeza, tener cierto control sobre las cosas. Y eso lo permite de alguna manera. Una buena higiene del sueño también. Y lo posible tratar de acostarse temprano y levantarse temprano para evitar de alguna manera los trastornos del sueño o tratar de minimizarlos. Y desde ahí, si tengo problemas para conciliar el sueño, evitar hacer actividades muy, como muy activas, por así decirlo, muy energéticas, poco antes de ir a dormir, o evitar comer muy tarde, tratar de hacer actividades que me lleven a la calma, como leer un libro, escuchar música suave, eso también ayuda bastante. La alimentación también es importante cuidarla, que sea una alimentación saludable, hacer actividad física es súper necesario. Si estamos en confinamiento y evitamos salir, tratar de tener algún espacio dentro del día para hacer alguna rutina de ejercicio, yo creo que también es muy necesario. Y algo fundamental, pienso yo, es no sobreexigirnos. Salió por ahí y se hizo muy como famosa una frase que decía algo así como: si no sales de esta cuarentena con una habilidad nueva, un negocio y no sé qué más, no era que te faltaba tiempo, solo disciplina. Encuentro que no es tan terrible si no aprendemos nada nuevo. O sea, si lo hacemos y porque disfrutamos de hacerlo bien, pero no nos pongamos esa sobrecarga sobre nosotros de que tenemos que salir hablando un nuevo idioma, por ejemplo. Sí, súper bueno eso que comentas, también lo he visto y me parece que cada cual tiene que aprender lo que pueda y lo que tenga que aprender. Entonces empezaron a poner esas varas de un libro nuevo, un idioma nuevo, la verdad es que me estresa de solo pensarlo, así que gracias por decirlo, Lía. Miguel. A ver, un poquito de contexto. Yo tengo la obsesión de entender que el significado ocurre en un contexto.
Y hoy día no estamos en teletrabajo, recordar a los profes que hoy día de verdad, o sea, en una condición normal, no estamos, oh, teletrabajo, que no, estamos dando el aguante a una pandemia, como tú decías, la familia aguantando con múltiples tareas al mismo tiempo, y es complejo y difícil. Entonces, lo que dijo la colega, pues, síganlo, todos los puntitos de eso ayuda porque es como el pilar, es que se nos olvida, es como el ABC y es como, pum, parte de ahí y de verdad, y ojalá escríbanlo, porque uno dice, el horario, pero escriba el horario ya, lunes, como escribimos de repente el calendario de la comida, que ayuda, lunes lenteja o cualquier tipo de legumbre, el martes va a ser algo de marisco, qué sé yo, ya si es vegano no, pero él lo va haciendo según su, y lo ordena, ese orden básico ahora para la actividad también hoy día es clave. Entonces, pero estamos dando el aguante, eso es lo que quiero decir, estamos en una condición especial. Desde ahí, el tema de ajustar, me sumo a este tema de ajustar las expectativas, porque de repente uno tiene la idea de lograr estos objetivos académicos o de la casa y no da. Pues entonces, también ajustar los objetivos que estamos viviendo. Y súper importante, no se dejen engañar por la realidad digital y por todas estas personas que suben galletas maravillosas, relaciones de pareja maravillosas en internet y todo. Puede ser que exista una dimensión, pero la vida es compleja para todos, la vida es difícil para todos, la crianza para todos es muy difícil. Había un meme muy bueno ahí dando vuelta como la diferencia entre el que cría y pasa cuarentena y el que no cría y pasa cuarentena. Sí, claro. Y son mundos distintos. Entonces, pero ahí la reflexión es que el profe está en ese mundo. Entonces, a lo mejor hoy día el profe deje de ser profe. Mira la paradoja. Que deje de dar lecciones, que deje de ponerse como el profe, que le gustan los focos, al profe le gusta, es su rol, ¿cierto? Y a lo mejor hoy día en esta pasada el profe tiene que sumarse como uno más. Y ese ser auténtico descomprime en este rollo también de siempre estar como llevándola toda. Creo que hoy día tenemos, es como frente a una, mira, como a los niños, cuando hay una contención emocional, hay una técnica que es compleja, pero muy simple, saber estar. Entonces el niño llora, por ejemplo, y se queja, y tú estás con él. No le resuelve, y le estás resolviendo todo el rato, todo, no, va a pasar, esto no duele nada, esto no es nada, y todo el rato como tratando de ocultar, no, estando. Y estando y dándole a entender que el mundo sí, duele, pero va a pasar, y tú estás ahí. Y va a ocurrir, y lo podía aguantar, es difícil, pero vaya a estar ahí, estamos ahí, y eso es un aprendizaje. Versus, pasa algo raro, algo extraño, algo exigente, y salgo corriendo, y voy a buscar rápido el alcohol, y ¡ah! El botiquín, y llego corriendo con... Y es un modelo distinto. Entonces, los que tenemos un modelo más activo o hipermaníaco, como el que habla, el tai chi, la respiración profunda y todos esos elementos son clave. Porque si no nos pasamos de yang, todos los profes nos pasamos de yang en ese sentido, nos pasamos de creativo, nos pasamos de activo y nos fundimos. Entonces, o después nos pasamos al yin, o nos cansamos y no podemos. Entonces, la gracia a lo mejor hoy día es buscar ese equilibrio entre el yin y el yang. Entonces, ahí navegar, que no es fácil, estar. La crianza, por ejemplo, aprender a estar con tu hijo. Porque uno cree al principio que tienes que entretenerlo. Entonces, lo voy a hacer. Pero después te das cuenta que con el hijo el aprendizaje de estar, y es muy bonito, es un aprendizaje complejo, pero a lo mejor en esta vuelta nos puede ayudar un poquito. Sí, gracias por compartir, me parece que es súper liberador escuchar eso, ¿eh? El saber que el estando y el estando en presencia, ¿no? Que cuando estoy conectado con mis estudiantes, estoy aquí y ahora, y estoy solo en esto, y puede estar la escoba en mi casa y no tengo el almuerzo hecho, no importa, estoy aquí con ellos, creo que es muy liberador. Nos pone foco y nos anima también a mirar que estas prácticas sí son posibles de aplicar. Ahora, en este contexto, bueno, nosotros podemos aplicar esto y ya vamos a ir estando más conscientes y tomando también un poco de control ante esta situación de tanta incertidumbre. ¿Y qué podrían recomendar ustedes, por ejemplo, para el autocuidado de los estudiantes? Porque los estudiantes están esperando que los adultos le digan qué hacer, ¿no? Esperan, profe, usted dígame qué hago, cómo lo hago. Y si los papás no están, empiezan a buscar constantemente algún referente que les resuelva el tema. ¿Sí? Eso pasa mucho en esta época, sobre todo incertidumbre y de estar en el online, que si tienen que tomar una decisión te envían 3 correos para saber si lo que están haciendo realmente están bien porque necesitan esta figura que les diga. Entonces, ¿cómo poder empoderarlos a ellos del propio proceso de cuidado? ¿Qué herramientas o qué técnicas podrían aplicar nuestros estudiantes que además tenían cero preparación en la autogestión del tiempo, de los espacios? Si a nosotros como adultos nos cuesta, a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes les cuesta de la misma manera. Entonces, ¿qué podríamos compartir para ellas y ellos? Lía, ¿qué se te ocurre?
Bueno, parte de las mismas recomendaciones que decíamos para los profesores son importantes para ellos. Esto mismo de tener horarios, de una buena higiene del sueño, de mantener la actividad física, porque así nuestro cuerpo y nuestra mente están activos y eso promueve el bienestar. Yo diría que también en ellos, sobre todo, por los gustos, es importante también plantear la necesidad de espacios de desconexión digital, porque los jóvenes, los niños, su principal fuente de entretención es el celular, es el computador, es la televisión. Entonces desde ahí también es importante llevarlos a aprovechar este tiempo, que sea también un momento de explorar en ellos mismos, explorar sus emociones, lo mismo desde identificarlas, qué me está pasando, qué pasa con mi cuerpo cuando estoy triste, cuando estoy alegre, qué cosas me hacen estar de esa manera, qué cosas me dan miedo. Yo pienso que es fundamental trabajar eso también. Y bueno, alguna técnica puntual, por ejemplo, Miguel decía recién, la respiración consciente, una respiración profunda. Está, por ejemplo, entonces la técnica de los 4 tiempos, que me puede servir para momentos antes de ir a dormir, para ayudar a conciliar el sueño. Eh, por ejemplo, bueno, esa técnica es que inspiro en 4 tiempos, expiro en 4 tiempos, mantengo en 4 tiempos. Lo interesante es que la respiración de alguna manera cambia nuestro patrón emocional y es curioso, pero la gente generalmente asocia que si yo estoy eh, inspirando me relajo, pero es al contrario, al botar el aire yo me relajo. Entonces, con esta técnica mantenemos mucho más tiempo, la expiración y el retener ayuda mucho a calmarnos. Yo pienso que eso es fundamental. Y bueno, otras prácticas que podríamos hacer en casa, los que puedan usar el YouTube para meterse en una clase de yoga, aprender algo así, o aprender a bordar. Muchos están haciendo también ese tipo de prácticas que también nos favorecen el aquitarnos, como decía, el llevarnos a la calma, a la tranquilidad. Gracias, Miguel. ¿Qué podríamos recomendar para estudiantes? Sí, frente al abanico emocional probablemente que hay dando vuelta por ahí, que son varias emociones, tengo la impresión que la ansiedad es como una más o menos generalizada, comparado a ansiedad y algo más, pero la ansiedad puede ser una bastante ligada al tema de la incertidumbre, es como la emoción que va. Y lo primero a recordar es que la emoción es cuerpo. Tenemos una imagen muy dualista todavía, así como que la emoción se expresa en el cuerpo. Fíjate el trencito que hacemos. Entonces, la emoción, no, la emoción es cuerpo, es lo mismo. Y cuerpo, y tiene un órgano, que es la guata. O sea, dicho técnica, es lo visceral. ¿Ya? Entonces, la respuesta visceral, todo lo que se le llama incluso el segundo cerebro. Entonces, pónganle ojo al segundo cerebro. ¿Cómo anda la guata? ¿Cómo anda? No quiero entrar a temas que después uno tiene que entrar a mirar, pero ¿cómo está el tema del baño? ¿Vais bien? ¿Vais mal? ¿Estáis muy apretados? ¿Estáis muy sueltos? Son temas que tenéis que mirar porque te están dando información. En el fondo, el colon, el tema del colon es clave. O sea, si estamos ansiosos, el colon te avisa. Y ahí se correlaciona con otras cosas, con el sueño vigilia, con las alteraciones alimenticias. O sea, para bajar la ansiedad te pegáis grupos de comida muy fuertes o muy fuera de lo normal incluso, te llama la atención, esos son ataques de ansiedad que están mal manejados, que los vamos a mencionar al fondo, y la ansiedad habitualmente se maneja como puedes también, o gente bebe, o droga, o bueno, en fin. Y hay patrones para manejar la ansiedad. Entonces, ahora, si los manejamos de manera más saludable, al igual que los profes, les vamos a recomendar cosas a los estudiantes, y para uno, hay que en uno empezar a aplicar estas cuestiones. Y el tema de la ansiedad se recomienda sobre todo el tema de procesos de relajación. Entonces, desde relajación de Jacobson o respiración consciente o cualquier relajación, meditación. Y aquí no me pongo puritano, sino que la relajación que usted quiere, aplíquela. Por lo menos 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde. Yo hago Tai Chi. A mí me funciona el Tai Chi, me funciona perfecto. En mi Instagram estoy subiendo videos para compartir para otros, para que puedan aplicar un poco de ejercicio de Tai Aprovecha de Chi. compartir tu Instagram para que puedan buscar ahí Arroba los Miguel Arias ejercicios. Mac.
Ya, Ahí nos fantástico. podemos seguir, en @MiguelAriasMac, porque de algún modo también es compartir un poquito de cuestiones prácticas que uno va aprendiendo en este caminar. Pero también recordemos que, por ejemplo, conversar con otro puede bajar la ansiedad. Si el otro te ayuda con cierta forma de entender, de conceptualizar el problema, o lo que visualices como un problema, también ayuda. Entonces, hablar también ayuda. Entonces, hacemos un paquete, tomamos conciencia, como jugador de fútbol, paramos la pelota, eso es tomar conciencia. Segundo, lanzamos la pelota, llamamos a un amigo, por ejemplo, hace bien, llama a tu amigo, mantente en contacto, cada uno según su vía, pero mantente comunicado. Tercero, realiza acciones como un futbolista, mantente entrenado. Y aquí a mí me sirve mucho. Yo alguna vez salí como experto en meme, que es una historia muy curiosa en mi vida, que algún día vamos a entrar a ver como en detalle, una cosa muy curiosa. Pero bromeo, yo siempre quise ser experto en reggaetón. Entonces mi charla hoy día la baso en ese juego. Pero en realidad quiero ser experto hoy día en monitos animados. Y ahí ocupo el anime con los jóvenes. Fíjense, en todos los animes, los protagonistas tienen que entrenar y practicar para subir de nivel. Dragon Ball Z, Naruto, Boruto, los que quieras. Tienes que entrenar y el entrenamiento te permite superar a otro nivel. En la vida de nosotros va a ser igual. Si quieres mejorar, entrénate. Y eso implica darle tiempo a la actividad física. Y los jóvenes son pretenciosos. En mi época, un hombre de joven se tocaba las cejas y era... Sí, claro, no era hoy es hombre, otra cosa. no era hombre, no existía como tal. Y hoy día, yo creo que hay un giro interesante que es distinto. Entonces, también yo creo que hay que aplicar hoy día lo que sería el contrabando educativo. No podemos llegar a decir, hoy cuídense, porque no, vamos desde los intereses de ellos. Ellos son muy pretenciosos, está la generación princesos, los hombres princesos. Bueno, ocupemos todo eso a nuestro favor para que se coman saludable, hagan ejercicio. Ojo, usen condón cuando vuelva el contacto social. Lo que esperamos conductualmente cuando hay restricción conductual, que se dispara la conducta. Igual que un taco. Está ahí en un taco 15 minutos y conductualmente, cuando se libera la conducta, se gatilla la conducta, lo cual se llama homeostasis conductual. La conducta sexual que a nosotros nos tiene preocupados como grupo de salud es cuando los jóvenes vuelvan acá, el reggaetón dice, dale sin condón. Y nadie del Ministerio de Salud habla de esto, nadie. Entonces, a los profes son temas que podemos ir empezando a ocupar, el reggaetón, el anime, cosas que para los cabros son importantes y es transversal cuando estudiamos este tema en ellos, en los municipales, los particulares. Así que ojalá que eso nos sirva un poquito para acompañarlo y ellos que nos entrenan también a nosotros, ellos saben cosas, así que también nos pueden ayudar harto. Bueno, hasta aquí hemos conversado sobre qué podemos hacer ahora, ¿no? En este tiempo que no sabemos cuánto va a durar. Sin embargo, a mí me gustaría que pudiéramos empezar a visualizar el mediano y largo plazo. Sabemos que probablemente estemos en nuestra casa educando por un par de meses más, no lo sabemos, pero me interesa mucho saber cómo ustedes se imaginan esta educación post-crisis. ¿Qué pasa cuando empecemos a retomar esta aparente, distinta normalidad? ¿Qué debería pasar con la educación y qué deberíamos empezar a mirar los profesores para esa vuelta? Entonces, Miguel, ¿qué piensas tú al respecto? Bien, primero, a ver, es difícil adelantarse y jugar un poquito a la ciencia ficción, pero hay que hacerlo. Yo creo que justamente ahora hay que jugar ese rol y ver qué pasa para adelante. Y tengo la impresión que hoy día faltan modelos para entender adecuadamente lo que tiene que ver con la realidad digital y la realidad análoga. Es tanto así que se le llama clase virtual, habitualmente como término, y lo virtual está asociado como a virtual. Vamos a tener una relación virtual, te voy a dar un beso virtual, te voy a pagar virtual. Entonces, lo virtual se puede asociar psicológicamente a algo que se desvanece, versus el modelo que hemos descubierto un poco en Ser Digital, que se ha ido construyendo, es que la realidad digital es real, distinta a la realidad análoga, pero es real. Y una realidad que pesa tanto que hoy día el 50%, esto es un dato que yo tiendo a repetir, y lo hago intencionadamente, el 50% de los suicidios a nivel global del mundo en los adolescentes tiene que ver con una mala experiencia en Internet. ¿Para dónde voy? El modelo tradicional de educación, de enlace, del Ministerio de Educación, de todos los gobiernos, izquierda o derecha, es lo mismo, tienen la concepción de la educación en el aula. ¡Tac! Y se les cayó. Entonces, si toda la construcción, fíjate, aula segura, medir la educación en el aula, índice de efectividad en el aula,
te voy a ir a grabar y sapear tu portafolio en el aula. Bueno, todos esos conceptos de aula, hoy día no les queda otra decir, el aula cambió, lo cual me da mucha risa. No reconocer que la realidad es más compleja, sino que tratan de estirar el aula hasta toda esa realidad. Bueno, ¿para dónde voy? Si no entiendo los conceptos de realidad, ¿cierto? Que lo digital es tan real, o incluso cansa más a veces que lo análogo. Un tata, un abuelo, no entiende que los cabros pololean por internet, no entiende el sexting, por ejemplo. No estoy diciendo que sea bueno o malo, ocurre. Yo estoy viejo, yo no hago sexting, no tengo Tinder, estoy en otra dimensión, pero los cabros lo hacen. Entonces, ¿qué quiero decir? Si los modelos educativos no profundizan en entender niveles epistemológicos, pero de verdad lo estoy diciendo, dominios de realidad, donde esto es una conversación seria en la no, no solo en la academia, en todos lados. La academia se las da, no, en todos lados tiene que ser esta discusión. Vamos a entender que la experiencia puede ser múltiple y mixta. Por ejemplo, el gran problema que yo veo es que se conceptualiza nuevamente esta realidad binaria. O estamos, no estamos o estamos, cosa que es irreal. Entonces, ¿para dónde voy? Por ejemplo, mixto. Un primer paso es que a lo mejor vuelven los profes. Se capacitan, nos instalamos, los profes trabajan con distancia social, mascarilla, todos nos habilitamos, todos los profes, ya estamos habilitándonos técnicamente, estamos habilitando los equipos, y primero desde ahí nos instalamos a transmitir nuestras clases, lo cual es un pivot, es un punto intermedio. Sí. Y trabajamos salud y nos afirmamos como equipo y formamos las redes y reorganizamos las tareas. Si identifico todas las tareas escolares como un sistema nervioso y ahora acudo como modelo vygotskiano al 2080, a los nudos, a las redes neurológicas y no a la escalera piagetana de los estados piagetanos. La educación, la visualización es piagetana. Entonces, ahora en la casa, después en el colegio, después ¿qué va a ser? No es así, múltiple. Desde ahí entonces, si entendemos, nos vamos a liberar y yo creo que hoy día podemos tener una tremenda oportunidad, pero hay que trabajarlo. Y desde ahí entonces, en España y en otros lugares, ya hay algunas instancias mixtas que son muy interesantes. Entonces, no es abandonar la situación, porque si estoy afuera o estoy dentro, soy de izquierda, soy de derecha, demasiado binario, y hoy día puedo acudir a lo que llamamos la experiencia múltiple. Ya no me importa el aula, sino que me importa la experiencia de aprendizaje significativo. Si el aprendizaje significativo ocurre viendo una película con luego una discusión guiada, estupendo. Si ese aprendizaje significativo surge de un desafío, estupendo. Si ese, bueno, puedo seguir y me callo. Y lo que quiero decir es que hoy día hay una tremenda oportunidad muy bonita para profes realmente apasionados, muy creativos. Yo me saco el sombrero con los profes y profesoras y los alumnos en general. Yo tengo la impresión que hay un bonito un minuto, pero primero trabajarse ellos, recibamos primero grupos de profes, a lo mejor los que están más empoderados. Todos los que tengan el sistema inmune más poderoso tienen que volver primero. Sí, por los más jóvenes, los que hagan deporte, con mecanismos de conducta muy claras. Y con esto termino, fíjate, yo estoy muy impresionado cómo en salud nos comportamos con un virus como si no lo conociéramos nada de los virus. Está todo el mundo como si no conociera nada de los virus. Las mascarillas no sirven, las mascarillas sirven. Esto no sirve, ¿qué ahora sirve? Y ese constructivismo postmoderno nos puede llevar a la muerte. Entonces hoy día requerimos elementos, algún dominio de realidad, y no nos sirve que te haga sentido, ay, que me hace sentido tal cosa. No. Hoy día te tiene que hacer sentido, pero además tiene que responder a un nivel de salud. Y ahí me callo y la invitación a los colegas que le vayan bien, y con eso entonces creo que hay pega, pero mixta. Si es binaria, el nivel de sufrimiento va a ser muy fuerte. Hay que usar texturas, hay que ocupar los perfiles, los 10, 15 perfiles de profesores más poderosos, los que lideran, los profesores guía, reorganizar las tareas. Hay pega que hacer, no hay que estar quietos, así que se nos viene un trabajo que realizar. Sí, sería maravilloso que además pudieran ser estos procesos más participativos, además, ¿no? De que lleguemos a la mesa de conversación distintas personas que están mirando este momento de distintas maneras. O sea, sería fantástico poder poner en voz, y bueno, y eso no es solo de ahora, pero normalmente las decisiones estructurales de educación en nuestro país no pasan por escuchar las voces de los docentes, de los estudiantes. Entonces, sería también una oportunidad maravillosa para además hacernos escuchar, que creo que esa es otra posibilidad. Gracias, tremendo desafío, Miguel. Gracias, muchas gracias. Lía. Bueno, yo me tomo de esta palabra que planteó Miguel, la necesidad de buscar el equilibrio y de ver esto como una oportunidad
Yo pienso que, bueno, a nivel personal, yo decía, esta es una tremenda oportunidad para, en la quietud, en el bajar las revoluciones, hacer una mirada introspectiva a cada uno de nosotros y replantearnos nuestras prioridades, lo que es importante. Y como educadores también, o sea, pienso que es una oportunidad para repensar la educación, transformar la educación. Nos hemos dado cuenta que quizás no necesitamos currículum tan robustos, no necesitamos tantos contenidos, que es muy importante el trabajo con las emociones, que han sido pero totalmente relevantes en este tiempo, prioritarias de trabajar. Entonces desde ahí la educación en las habilidades para la vida surge como totalmente necesario, entonces usemos las tecnologías, mantengámoslas, eh, eso va a refrescar la educación, va a refrescar la docencia, le va a traer novedad a los estudiantes, el seguir utilizando estas herramientas no tendrían por qué pasar. Eh, y bueno, finalmente decir que una educación más centrada en las personas y con un enfoque también de que el profesor también se humanice más, que no es el superhéroe, nos va a servir mucho como sociedad. Yo pienso que nos va a permitir formar estos ciudadanos activos, críticos que necesitamos para tener una mejor convivencia como sociedad, como país. Estamos en un proceso de cambios sociales y la educación tiene que venir de la mano con eso. Ay, wow, gracias Lía, quedé con el corazón así completamente apretado y escuchándolo a ambos porque creo que es un tiempo, concuerdo con ustedes, un tiempo súper valioso para empezar a cuestionar, para empezar a abrir estas conversaciones. Una de las cosas que yo rescato de este tiempo es que el tema de educación, probablemente ustedes y yo somos medio fans, entonces como que andamos hablando de ese tema en cualquier parte y lo llevamos a todos los lugares, pero hoy día está empezando a hacer conversación en las familias de los estudiantes, está haciendo conversación obligada. Y eso me parece que es una tremenda oportunidad porque nos vuelve a conectar con el bueno. ¿Qué tipo de ser humano queremos formar y para qué? ¿Para qué estamos preparando? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Empezar a preguntarnos todas esas cosas me parece que es súper importante y el objetivo de esta conversación era decir, bueno, esto también hay que hablar y no está fuera de la educación, está con nosotros siempre, el bienestar, la salud mental, el autocuidado, son temas que vienen con esta profesión. O sea, si usted quiere hacer esto, trae esto. Y sí, hay que empezarlo a mirar. Si usted está estudiando, trae esto. Si usted es ser humano, trae esto. Todo ser humano necesita ir mirando estos temas y creo que la excusa que nos convoca hoy día, que es mirar la educación, finalmente es como una excusa para hablar de este tema humano profundo que nos toca a todas y todos. Así es que les agradezco mucho, mucho por este tiempo, por sus valiosos aportes. Me encantaría que esta conversación, y si ustedes llegaron hasta acá y hay otras personas que nos estuvieron viendo hasta esta parte del video, puedan difundir y compartir, porque es necesario que empecemos a reflexionar sobre el sentido humano y profundo de la educación. Así es que gracias por el tiempo a las y los profesores, estudiantes y todos los involucrados en el sistema educativo, el mejor de los deseos en este tiempo. Y mensaje final para profes, estudiantes, ¿con qué nos quedamos? Miguel, breve. Hay un futuro, va a estar complejo, pero hay un futuro. Y de algún modo hay también una oportunidad para mirar lo interno. Para lo externo no hay mucho que hacer. Ahí está el virus, está afuera, está... Entonces queda el cambio interno. Y ahí hay una interesante invitación, que es un poquito obligada, pero usémosla, un poco como hay que ser estratégico. Yo diría que el enfoque debería ser estratégico. Usen todo lo que está a la mano para su beneficio. Las relaciones los van a ayudar, de verdad, manténganse conectados. O utilicen Zoom como un elemento abierto. Recuerden que por un tema de seguridad, si lo que hacen como streaming para esto, es perfecto para la familia, cosas de grande, súper bien. Manténganse conectados y de algún modo, dependiente de que seas profesor o ciudadano, hoy día todos vamos a pasar una situación compleja. Así que preocúpate del vecino, preocúpate del hermano, de la familia también, de tu curso y cambiemos un poquito el switch. Si tus grandes temas eran, ok, sigue trabajándolo, pero de verdad hoy día el tema que ustedes señalan, salud mental es una preocupación en los estudiantes y salud mental en los profesores también es un tema que es una preocupación para ellos. Así que yo diría ser sensible a eso
es ser estratégico, no es más allá. Hoy día es un tema que nos va a permitir avanzar mejor, hacer mejor el trabajo y estar mejor. Así que, oye, Jimé, y gracias por la oportunidad de estar acá y agradezco conocernos digitalmente y vernos por esta realidad, que para mí, yo como colono digital me la creo y para mí es muy real. Esto es, claro, es tan lejos y todo, pero es una experiencia importante. Te agradezco el espacio y la invitación. No, gracias a ti, Miguel. Lía, mensaje final. Sí, bueno, estamos en una crisis, como crisis es compleja, estamos en este proceso de ajuste, de adaptación, pero todo va a depender de la actitud con la que la vivamos. La vamos a vivir desde la víctima, desde ahí, desde la queja, desde el dolor, desde el temor, a lo que perdí y me aferro al pasado. Yo pienso que la invitación es a vivirla. Yo dije que los profesores no tienen que ser superhéroes, pero todos tenemos un héroe dentro. Podemos vivir esta crisis como una oportunidad para reinventarnos, para buscar el propósito, buscar el sentido que tiene para nuestras vidas y desde ahí salir fortalecidos, salir mejores personas. Así que yo creo que esa va a ser la gran ganada que nos va a dejar esta crisis, un tremendo aprendizaje. La naturaleza hemos visto cómo nos ha vuelto a mostrar lo poderosa que es. Hoy día vemos estas imágenes donde las tortugas volvieron a las playas a poner sus huevos, se ven los delfines disfrutando en los mares. Necesitamos en ese sentido volver al equilibrio. Esta ha sido una tremenda oportunidad para parar la máquina, darnos cuenta que no somos los dueños del universo y que en esa mirada más introspectiva, de humildad también, vivamos más en paz entre todos. Muchas gracias, bonita invitación. Gracias por esta conversación tan humana, no presencial, pero tan real. Yo concuerdo con Miguel, me encantó compartir este espacio con ustedes y para quienes nos acompañaron en esta conversación, agradecer y esperamos que este haya sido un aporte, un granito de arena en este tiempo tan difícil para todos. Muchas gracias y nos vemos en otra sesión de conversación en tiempos de crisis. Chao.